Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este conversatorio de pensamiento pentecostal. Como ustedes saben, uno de nuestros intereses es poder promover información, poder conversar con actores evangélicos para conocer sus puntos de vista. Y el día de hoy estamos con el pastor David Ormachea. El pastor David Ormachea es director de los ministerios Principios y de Regreso al Hogar. Muchos lo conocemos por distintas actividades en las que ha estado desde hace bastantes años, programas radiales, publicaciones de libros sobre temas de familia y otros. Pero también en los últimos años se ha hecho conocido por sus intervenciones en temas políticos, en política electoral más precisamente, y hoy día lo hemos invitado porque queremos conocer cómo es que se da este proceso, digámoslo así, de politización en principio, ¿no? ¿Cómo es que el pastor David observa la realidad, qué es lo que ha hecho que él se haya constituido, especialmente desde el año 2017, en un actor evangélico de importancia para generar que las comunidades evangélicas intervengan en el ámbito político, que hagan más explícita su participación cívica y toda esa gama de temas? Entonces, vamos a conversar con él unos minutos hoy día para ir conociendo un poco de este proceso. Pastor David, buenas tardes. Un abrazo, querido. Un gusto de compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Pastor, bueno, ya hice toda esta introducción, entonces partamos por una pregunta que mucha gente se hace. A veces no se puede contestar, ¿no? por la premura del tiempo, pero aquí algo tenemos de tiempo. ¿Qué es lo que lo motivó a salir al mundo? ¿Qué es lo que lo motivó en el fondo de salir del tema familiar y entrar al tema político? Bueno, yo no he salido de ningún tema. He ido agregando temas. Ay. Ya. A ver, yo fui llamado a un ministerio distinto a los demás, como es obvio. Y mi ministerio no es para pelear o discutir con otras personas. Mi ministerio es hacer lo que creo que el Señor me llamó a hacer. Y mi historia no la busqué. En realidad, el Señor me fue llevando a esto, poco a poco. Y por ejemplo, ¿cómo ha ocurrido? Primero, estuve en una denominación donde desde adolescente no me sentí cómodo, por mi mente inquisitiva, por mi mente de querer conocer hechos y saber y tener fundamentos de por qué las cosas se hacían de esa manera. Muy tranquilo, yo muy tranquilo, muy tímido, pero mi mente siempre funcionando. Así que partió allí y luego, cuando empecé a estudiar las Escrituras, quise encontrar respuestas a mis dilemas, a mis preguntas. Y me fui respondiendo solo sobre el noviazgo en una denominación que mi padre y nadie más enseñaba el noviazgo, sobre decir no hay que tener novia y punto. Entonces, mi búsqueda de respuestas me llevó a la investigación y cada vez una investigación más profunda. Entonces, comencé con temas que vi que habían muchas preguntas. No te digo que fue pensado, aquí hay muchas preguntas, voy a responder. No, sino que empecé a tratar de yo responder a eso. Y, por ejemplo, mi primera controversia fue mi primer libro. Y fue una controversia personal. Cuando yo dije, ¿cómo es posible yo, un hijo de pastor, amante del Señor, casado con una chica que ama al Señor, tienen problemas en su matrimonio y quieren divorciarse? Entonces me di cuenta que éramos demasiado diferentes. Y escribí mi libro Para matrimonios con amor, aprendiendo a vivir con las diferencias, que fue una respuesta a mi situación y tocó la situación de miles de personas. Después me di cuenta que cuando llegaba un ladrón que se convertía o a un asesino, lo llevaban de iglesia en iglesia dando su testimonio. Y cuando se convertía un divorciado,
no podía servir, no podía ser diácono, no podía ser anciano, no podía ser profesor de escuela dominical, no podía hacer nada. Entonces yo empecé a preguntar aquello. Y me di cuenta que le recibían los diezmos, pero no le permitían participar en la vida de la iglesia. Y busqué una respuesta y escribí mi libro Una puerta llamada divorcio. Y por ese libro obviamente fui condenado, porque ya cuando empecé a hacer públicas mis posiciones en un mundo que despreciaba a los divorciados, y cuando empecé a hacer públicas mis posiciones teológicas, doctrinales, éticas, aún sin tener estudios teológicos formales, entonces vi la controversia y eso me llevó en distintas etapas de mi vida a lo mismo: divorcio, abuso infantil, violencia doméstica, sexualidad, no se hable de sexualidad, sexo no se habla en la iglesia. Y así, cada temática que el Señor fue poniendo en mi corazón para buscar mis propias respuestas era un problema público, un problema de la iglesia, hasta que llegué hace muchos años al tema de la política. Y cuando la gente me decía el pastor no debe hablar de política, me di cuenta de lo siguiente: la gente me permitió entrar a su dormitorio y hablar de sexo y decirle todo lo que aprendí teológica, científicamente sobre la vida sexual. Enseñarle qué es lo que Dios permite, qué es lo que Dios prohíbe. Permite Dios sexo anal, sexo oral, permite posición, enseñar todo aquello. Me permitían enseñar todo aquello, entrar a su dormitorio, pero cuidado que hable de política. Y entonces comencé a investigar profundamente y eso me llevó a conclusiones. Y cuando yo llego a una conclusión teológica, ética, basada en principios, la estudio por todos lados. Así que me pueden hacer preguntas por todos lados y estoy preparado porque mi posición es una posición estudiada por años, no un momentito que alguien me haya ofrecido que participe políticamente o que alguien me haya pedido un apoyo. Es mi posición política, cívica, ética de años. Excelente, porque tengo acá un momento que me parece a mí que ilustra ese cambio, ¿no? Porque hace unos años atrás, un obispo acá en Chile hizo una invitación, según los medios, hay algunas cuñas por ahí, pero en el fondo lo que se dice es que hizo una invitación a votar por un candidato, en esos años el candidato Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Y en esos años, tengo aquí un link de hecho del sitio Noticia Cristiana, donde ellos, en ese link ellos tienen una cita de usted, donde usted dice lo siguiente respecto a este llamado a votar. Usted se opuso tajantemente y dijo, abro comillas, que voten por tal o tal candidato, yo creo que eso es inapropiado. Debemos hacer conciencia de esto y tener un absoluto respeto que esto no produzca una desunidad en el pueblo evangélico. Esto fue más o menos por el año 2010. Llegamos al año 2017 con este antecedente en mente y el año 2017 lo encontramos cerca de algunos candidatos y en particular algo que sorprendió bastante en ese año fue que usted apareció de hecho en la franja presidencial de José Antonio Kast. Entonces la pregunta es, ¿a qué se debe este giro? ¿Cómo se produce? Porque tenemos esta cita que es más o menos del 2010 y 7 años después nos encontramos con el mismo David Ormachea, pero ahora haciendo campaña, digamos, a escala nacional, ¿no? Porque usted sabe, esto sale a todo el país, haciendo campaña con un candidato. ¿Cómo se produce ese giro? Ya, porque hay cambios en la vida, hay cambios doctrinales, hay cambios en posiciones secundarias. Y yo crecí en una congregación que era pecado dejarse crecer el pelo. Ahora no creo lo mismo. Yo crecí en una congregación en donde se creía que danzar era un don del espíritu. Por supuesto que no creo eso. Yo nací en una denominación
y por años me opuse totalmente al divorcio. Y escribí un libro para explicar por qué el divorcio sí debe darse en asuntos, en algunas circunstancias. Así que uno tiene cambios. Yo no tengo ningún problema. Todos cambiamos. Y en ese momento esa era mi posición. Y a partir de ese momento la estudié más profundamente. En eso quiero que entremos. Por supuesto que los seres humanos cambiamos. Quisiera saber cómo se produce eso. Por ejemplo, te pregunto así, ¿qué tipo de lecturas lo llevaron a cambiar? ¿Cómo se produjo intelectualmente ese giro? Ya, primero porque estaba en el proceso de investigar, no había llegado a ese momento. Hasta ese momento, en mi investigación, era mejor no recomendar directamente a una persona. Seguí estudiando y me di cuenta que no tenía ningún fundamento para decir aquello y que tenía que cambiar mi posición. ¿Por qué? Por asuntos teológicos y lógicos, porque teológicamente no tengo ningún impedimento de decir qué o no debe hacer una persona, porque no estoy manipulando la conciencia, estoy educando la conciencia de las personas. Y ese es mi trabajo como ministro. Cuando la gente me dice, usted se mete en la conciencia de la persona, yo no puedo meterme en la conciencia de una persona. Pero si yo le digo a la persona el adulterio es pecado, sí eduqué su conciencia. Cuando yo le digo a la persona, mira, políticamente el comunismo es anti-Dios, anti-ética bíblica, su filosofía de pensamiento es esta, yo no me meto en su conciencia. Yo le estoy educando la conciencia y ese es mi papel como ministro del Evangelio. Entonces, cuando yo comienzo a educar mi propia conciencia, voy teniendo cambios. Y yo he tenido cambios teológicos, desde creer que la salvación se perdía hasta ahora creer que no se pierde. Es decir, he tenido cambios teológicos radicales en mi vida. ¿Cómo no voy a tener cambios en asuntos de ética? Tuve cambios y mi cambio se dio como el mismo proceso, el proceso de una mayor investigación. Lo que no voy a cambiar nunca son mis principios teológicos, doctrinales fundamentales. El resto hay cambios. Pero yo no soy del que cambia. Por ejemplo, hay personas que se oponían al divorcio y comenzaron a aceptar el divorcio cuando ellos se divorciaron. Ya, eso es diferente. Para mí es un proceso de cuestionamiento, de ver la realidad, de investigación y de ir haciendo los cambios que son necesarios. Pastor David, en esta línea, por ejemplo, uno de los argumentos que usted daba en esos años era que no se tenía que hacer porque eso podía producir desunidad en el mundo evangélico. Entonces, por ejemplo, ahora, ¿no ocurriría lo mismo cuando pasó lo del 2017, hoy día también, que por ejemplo, que un pastor llame a votar por tal o cual candidato puede producir desunidad en el mundo evangélico que, digamos, por razones políticas, considerando un aspecto fundamental, que esto hay que tenerlo en cuenta, que la opinión de un pastor en el mundo evangélico es muy valorada. En otros lados, por ejemplo, ni siquiera hay que ir tan lejos. En otras denominaciones, el pastor puede decir lo que quiera, pero al menos en temas políticos, su opinión no va a ser tan importante como sí lo es en el mundo evangélico más conservador, tradicional, pentecostal también. Entonces, ¿no genera desunidad eso hoy día? No, no genera. En el momento en que lo dije, mi creencia era esa. Pero yo no creo que unidad es uniformidad, ni tampoco unanimidad. Yo creo que unidad es encontrar a las personas que tienen nuestra misma visión. La unidad no se crea, la unidad se descubre. Entonces, por ejemplo, yo estaba en una reunión de la Sociedad Bíblica y con pastores, y alguien me decía, no podemos estar unidos porque queremos hacer la marcha para Jesús y estamos discutiendo, peleando, quién vende las camisetas, qué coro va a cantar, quién va a predicar.
Entonces me decía, ¿cómo usted lograría la unidad? ¿Qué consejos nos dan para la unidad? Le digo, no, es que la unidad no se crea, la unidad se descubre. Entonces, si aquí tenemos 500 pastores y hay 20 a quienes yo le digo, mire, ¿saben qué? Vamos a unirnos y formar un equipo de pastores para orientar políticamente a la gente a la cual servimos. Y se van de los 500 pastores, se van 480 y quedan 20, yo descubrí la unidad. Y con los 20 voy a trabajar porque descubrí la unidad. No es que uno a los 500 para decirle hagamos esto y esto otro, porque allí no hay unidad. Así que la unidad no es uniformidad, no tenemos que pensar iguales. Tampoco es unanimidad. Así que yo no quito la unidad, yo enseño lo que yo pienso y se unen los que piensan como yo. Y mi papel es formar conciencia. Y por lo tanto, yo hago conocer mis puntos de vista para orientar a la conciencia menos educada. Tenemos que entender que dentro de nuestras denominaciones, nuestras iglesias, tenemos mucha gente con poca educación, que si nosotros no somos capaces de entregarle una doctrina, un principio ético, una posición bien masticada, la van a tomar de cualquier parte, menos de los que somos responsables de enseñarlo. Es como los niños. Si tú tienes niños y no les enseñas ahora desde pequeñito que existen dos sexos, que el homosexualismo según la Biblia es pecado, si tú no le enseñas desde pequeñito, lo van a aprender de otra parte. Así que yo tengo la obligación de enseñar para formar conciencia y para que mis hijos crezcan en ese ambiente de unidad frente a una verdad. Bueno, ese es un tema, de hecho, uno de los temas más polémicos que se está enfrentando hoy día a nivel país. Y por supuesto que en general hay una movilización evangélica que se destaca por tocar ese punto. Volviendo al aspecto propiamente electoral, entendido ya todo esto, hay de repente, y esto no es nuevo tampoco, uno encuentra dentro del mundo evangélico que se está al filo de, digamos así, divinizar a candidatos. Esto es antiguo, uno puede encontrar incluso rasgos de esto en los años 50, de ahí en otros momentos más, que de alguna manera el mundo evangélico, como tiene esta fuerza, ¿no?, de leer todo desde el espíritu en el fondo, sobre todo los sectores más pentecostales, tienden a divinizar el campo político. Y en cierto modo eso también hoy día está ocurriendo. ¿Cómo ve usted la diferencia entre apoyar a un candidato y llegar al riesgo de divinizarlo a él o divinizar una ideología? Porque también eso puede pasar, ¿no? No nos enfoquemos solo en la persona, sino que se puede divinizar una ideología, se puede divinizar un tipo de régimen. En el fondo, se entiende cuando hay un argumento bíblico que lleva a una persona a tomar tal o cual posición. Eso es común en el mundo evangélico. Pero ¿cuál es la línea divisoria entre eso y acabar divinizando a un candidato o sector? Porque, por ejemplo, uno lo puede, y esto aquí es transversal, uno encuentra de repente que eso se practica con candidatos o mandatarios ya constituidos de derechas, pero también hay de izquierdas. Yo tiempo atrás subí, de hecho, a Facebook una declaración de un apóstol neopentecostal, ¿no?, que había derramado una unción profética sobre Hugo Chávez años atrás, por ejemplo. Entonces no es una cosa, ¿por qué lo digo así? Porque de repente se cae en el error algunas personas de pensar que esto va hacia un lado de la balanza, ¿no?, en términos políticos, y en realidad no, es una actitud transversal. Defíneme qué quieres decir con divinizar en términos prácticos. En términos muy, muy prácticos. Llamémosle divinizar en general, asignar como que hay una suerte de bendición especial, ¿no?, divina sobre un candidato o un mandatario, o que una postura política en el fondo es más, voy a ponerlo en lenguaje evangélico, es más de Dios que la otra, ¿no? No. Eso básicamente. Yo creo que de acuerdo a la definición que das,
es un terrible error que una persona haga eso. La única manera en que uno apoya o no apoya algo parte primero del sistema de pensamiento, no de la persona, del sistema de pensamiento. Y cuando existe un sistema de pensamiento que es anti-Dios, anti-ética bíblica, anti-moralidad cristiana, anti-principios bíblicos, no tengo manera de apoyarla. Entonces, si yo, en tu definición, divinizo candidatos o divinizo sistemas de pensamientos políticos, estoy equivocado. No es la forma de poder hacerlo. Y obviamente esa es una respuesta emocional, no teológica, no doctrinal, no ética cristiana. Es una posición emocional de la persona basada en su concepción espiritualizada de la vida, pero no en un pensamiento teológico profundo. Claro, porque al final esa línea divisoria, digamos, es una que a veces no se tiene muy clara, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando, pongamos el caso suyo, sin ir más lejos, cuando usted da el apoyo en el año 2017, lo que hizo usted fue brindar, tal como lo dice ahora, un apoyo en términos de pensamiento, pongámoslo así, ¿no? Pero también al mismo tiempo, corriendo en el mismo sector, uno podía encontrar otros tipos de apoyo que no se enraizaban tanto en el pensamiento, en una reflexión más masticada, diríamos, sino que en una cierta concepción divinizada de una postura política, en el fondo. Entonces, ¿cómo cree usted que eso se puede resolver finalmente? Porque al final, desde fuera se ve uniforme, ¿no? Pero aquí estamos hablando desde dentro, digamos, al mundo evangélico, y uno sabe las complejidades que hay dentro. Entonces, de alguna manera eso también supone un desafío gigantesco desde dentro, porque hay que marcar más esa línea. Entonces, en ese sentido le quería preguntar, ¿cómo cree usted que eso puede hacerse? Porque desde fuera, tanto el que diviniza a un candidato, eso se caricaturiza. Pero también se caricaturiza un apoyo que probablemente se enraiza desde otro punto de vista, como es el suyo, y los dos caen dentro de la misma bolsa, en el fondo. ¿Cómo trabajar ese problema, pero dentro? Ya, a mí no me interesa quién me caricaturice. No me interesa. A mí no me interesa cómo me vea la gente. Una vez le preguntaron al presidente Bush, después de que ordenó una guerra, cuando ya había salido de la presidencia, le dijeron, yendo para atrás, ¿usted hubiera ordenado que se inicie esa guerra? Él dijo, sí, porque yo no me levanto cada mañana a ver cuál es la encuesta de opinión sobre mi persona para tomar decisiones basadas en cuán popular soy. Yo tomé una decisión basada en principios y todavía son mis mismos principios. Ya, eso es lo que ocurre conmigo. No me importa lo que la gente piense. No me importa que me caricaturicen. No me importa que me vean igual, que si alguien diviniza, y vamos con nombres, si alguien dice Piñera es el enviado de Dios, o oran por él, o lo ungen, o ungen a José Antonio Caz, o ungen a quien le dé la gana, a Chávez, como dijiste, o que aceptó a Cristo Chávez. La gente puede hacer lo que le da la gana, ese no es mi mundo. La gente tiene que entender que el mundo de David Ormachea es un mundo de principios, es de determinaciones y actuaciones basadas en principios. Como no es perfecto, han ido cambiando, como todos vamos cambiando. Tú no eres la misma persona de hace años atrás, tú naciste en una iglesia pentecostal, tú no piensas lo mismo. Emiliano nació en la misma iglesia que yo, no piensa lo mismo. Entonces todos cambiamos. El problema es por qué no tengo que aceptar que he cambiado. Pero a mí no me interesa la opinión popular. A mí no me interesa lo que la gente opine. Me importa un comino. A mí me importa lo que Dios opina y me aseguro que mi posición tiene fundamento bíblico. Por lo tanto, si la gente cree que aquel que divinizó hizo lo mismo que yo, que apoyé a un candidato por
diferentes razones concretas, entonces la gente está equivocada, no yo. Y eso, y en términos prácticos, ¿cómo? Porque usted se ha dedicado bastante a educar sobre temas, como ya lo vimos, familiares y en fin. En términos de la cuestión política ahora, ¿cómo ve usted que esa distinción se puede educar? Porque finalmente, claro, aquí lo que usted acaba de comentar refiere a cómo esto se ve desde fuera, ¿no? Y en ese sentido se entiende que no le preocupa mayormente la caricatura. Pero en términos internos, eso también tiene consecuencias políticas que no necesariamente son positivas. Entonces, también está el desafío de que tiene que haber una educación política dentro del mundo evangélico y ese es el asunto, en el fondo. ¿Cómo usted ve que se puede generar una educación respecto a esto, considerando que el mundo evangélico tiene, sobre todo el mundo pentecostal, carismático, tiene una tendencia muy marcada a esto? Todos recordamos, por ejemplo, la foto la foto donde aparecían muchos pastores orando por Trump, por ejemplo, hace unos años atrás. Entonces, claro, tenemos el caso de Chávez, tenemos el caso de Trump, en fin, o sea, esto da para todo. La pregunta es, ¿cómo se educa eso? ¿Cómo lo haría usted? ¿Qué piensa usted respecto a eso? Ya, yo creo que yo he hecho mi trabajo. Yo he escrito 3 libros, El cristiano y su vida política, El cristiano y su vida cívica y El cristiano y su vida ética. Yo no soy un aparecido que da su opinión. Yo soy un hombre de Dios preparado en griego, en hebreo, en interpretación bíblica, con años de estudio de interpretación bíblica, con una posición bíblica conservadora, con una doctrina reformada que expresa sus puntos de vista con fundamento bíblico. Y lo he hecho por años. Ahora, ¿cómo educar internamente, hacia adentro? Uh-huh. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho en recorrer iglesias, en hablar de la temática, en escribir libros, en hacer programas de radio. Hay estaciones de radio que me han sacado, quitaron mi programación, mis programas de la estación de radio por hablar de política. Algunos me cambiaron de horario por hablar de política. No me interesa. Yo puedo perder todas las estaciones de radio por estar hablando lo que estoy absolutamente convencido después de mi estudio, preparado para estudiar. No es un estudio de alguien que agarró la Biblia y se puede estudiar, que tiene herramientas para poder estudiarla y que llega a una posición. Por lo tanto, si es que los pastores, por miedo, siguen diciendo el pastor no debe hablar de política, entonces mantienen a la gente en la ignorancia. Y tristemente, querido, hay pastores que quieren tener a la gente en la ignorancia. Por esta razón. Y aquí entramos en un tema de fondo porque, bueno, todo esto es de fondo en realidad, pero yo creo que vamos yendo más a fondo todavía. ¿Qué ocurre? Supongamos que ya la gente, el mundo evangélico en general, empieza a culturizarse más sobre este tema, pero cuando se toman posiciones muy marcadas en bloque, eso también afecta la credibilidad de la iglesia. Y de hecho eso es un argumento que se escucha con cierta recurrencia justamente de ciertos pastores que no quieren tocar el tema porque dicen, pastores o hermanos, dicen si este tema se toca, ¿no es cierto? O si la iglesia toma una postura, los cristianos toman una postura en bloque, sabemos que hay excepciones, pero se nota ese bloque a favor de una postura, eso también afecta la credibilidad de la iglesia, porque la meta de las iglesias no es primariamente esto, sino que es predicar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la sociedad vincula a los cristianos evangélicos con un candidato o con una postura, automáticamente pierden credibilidad ante la ciudadanía que no tiene esa postura. Pierde credibilidad la entrega del mensaje, ¿no? ¿Por qué? Porque ocurre que la persona que tiene una postura política contraria va a decir yo no tengo nada que hacer ahí porque ellos tienen una postura, cuando en realidad la labor por la cual la iglesia debería ser reconocida es por justamente algo que es superior a esas posturas. ¿Cómo se concilia eso?
Yo no creo que la gente tiene que tomar una postura porque tal o cual pastor o tal o cual denominación tiene y todos nos unimos en esta postura. No creo que es la posición de la iglesia. Yo creo que cada pastor tiene que tomar su postura teológica, ética, cívica. Y si esta es coincidente, si mi posición es coincidente con 10 pastores, estamos unidos 10 pastores. Si son 1000 pastores. Ahora, eso tiene que darse por principios. No porque me gusta este candidato, a ti te gusta, sí, a mí también me gusta. No, eso es politiquería. Pero si mi posición coincidente en la estructura ética y política que yo tengo es coincidente con otro, eso no es un bloque, eso es un encuentro, eso es unidad. Ahora, lo que perciba el mundo no me preocupa. ¿Tú crees que Jesucristo estaba preocupado de lo que perciba el mundo o que preocupado de los romanos cuando Herodes muere comido por gusanos? ¿Tú crees que Cristo estaba preocupado de lo que iban a pensar? ¿Tú crees que Pablo estaba preocupado en exigir sus derechos y hablar en términos teológicos y que le den la libertad para poder predicar el evangelio tocando un asunto político de la vida de tiranos? No estaba preocupado. A mí tampoco me preocupa lo que la opinión pública piense. Pero, por ejemplo, se lo pongo de la manera más concreta posible. Usted aparece en La Franja, ¿no? Hace unos años. Y supongamos que hay una persona de izquierda que está escuchando un programa suyo en la radio, o que viene un programa suyo y lo va a escuchar. Y cuando dicen su nombre, la persona dice, pero es que este es el pastor que apoyó al candidato de derecha. Y dice, no lo voy a escuchar, porque en el fondo yo sé para dónde va. Eso, yo entiendo el punto de que uno tiene que siempre tratar de mirar con la mayor cautela posible. Eso es un ejercicio intelectual que sería apropiado que todos lo hicieran, pero eso no ocurre siempre en la sociedad. La gente se deja llevar ocasionalmente por ciertos motes, categorías, ¿no? Etiquetas, que es lo típico, si esto es algo muy común. Entonces, ¿no cree usted que ese mismo fenómeno se puede replicar a nivel general cuando este tipo de cosas ocurren? Y claro, o sea, en este caso, esa persona de izquierda podría haber sido una persona que hubiera escuchado el programa completo y a lo mejor hubiera recibido algo de eso, pero que por esta etiqueta perdió esa oportunidad, digamos. No me interesa. Te lo repito, querido, no me interesa. No me interesa porque entonces, si yo hablo de sexualidad y digo que el sexo anal es pecado, estoy poniendo un ejemplo extremo, y hay gente que le gusta practicarlo y ya no me va a escuchar más, no me interesa que me escuche. Vamos a un ejemplo más sencillo. Si yo enseño que el tirar el pelo, las orejas a los niños para disciplinarlo es un pecado, y alguien quiere tirarle el pelo y ya no me escucha más, no me interesa. Porque mis posiciones, tienes que entenderme, mis posiciones están basadas en principios bíblicos bien estudiados, que no cambian por las opiniones de la gente. Y si la gente por sus opiniones no quiere escuchar el mensaje del evangelio que predico, se pierde el mensaje del evangelio. Pero su problema no es el mío. En términos políticos, ¿cómo ve usted la democracia? ¿Qué le parece el sistema democrático y la participación evangélica en el sistema democrático? La democracia es el mejor de los males. Eso como muy de Churchill, ¿no? Sí, no tienes un sistema humano que son todos imperfectos y todos abren las puertas para las injusticias, pero no tienes otro sistema humano que lo haya superado. Entonces, la participación de la Iglesia en términos democráticos es importantísima. Participando desde nuestra trinchera, con nuestros principios, con nuestra ética, con nuestra cívica, no metidos en la forma como lo hace el mundo, pero es muy importante, es nuestro sistema de poder expresar de la manera más libre
nuestras posiciones y vivir nuestras teologías de la manera más libre. No hay otro sistema que lo mejore. Bueno, aquí hemos hablado harto de distintos asuntos sobre el problemático, algunos sobre la participación cívica evangélica. Desde su punto de vista, y considerando que estamos en democracia, que hay pluralidad, ¿no? Hay distintos grupos sociales, que hay disputas ideológicas y hay de todo esto, ¿no? ¿Cuál cree usted que es el desafío más importante que enfrentan hoy día los evangélicos al entrar en política? Primero, que no están preparados. Se está entrando a la política desde el jardín de infantes de la iglesia. No tenemos muchas personas preparadas en términos de una educación formal con énfasis en la vida política. Casi no tenemos. Pero lamentablemente la sociedad tampoco. La sociedad elige a personas que son populares o gente que tiene apoyo y que no necesariamente tiene una carrera política. La carrera política se la hacen en la política, pero la mayoría no han tenido una formación política educacional. La mayoría se hace política en la política. Pero entonces, si así es el sistema, entonces yo quiero que la iglesia se prepare. Yo creo que necesitamos prepararnos, que este no es el momento para que nosotros tengamos un montón de candidatos si no están preparados. Porque ahora, igual como tristemente, la iglesia evangélica elige pastores de la misma manera que está eligiendo sus políticos ahora. ¿En qué sentido eso? En el sentido que hay iglesias evangélicas que eligen pastores al dedazo. Eligen pastores porque esta persona ha estado 20 años en la iglesia y entonces creo que va a ser pastor y lo ungimos como pastor. Este es mi hijo, ha estado conmigo y lo unjo pastor. Ya. Entonces, de la misma manera, hoy se quiere elegir políticos. Este sí es un ingeniero que vale la pena que esté acá. O este hermano ha sido fiel en la iglesia. O este pastor tiene 10.000 seguidores y entonces se va a entrar a la política. Entonces, no tenemos un sistema, tristemente. ¿Cuál sería el sistema? El sistema sería que nosotros tengamos escuelas de formación política de nuestros jóvenes. Ya existen algunas, ¿cierto? Que haya escuelas de formación política en los que se incluya integridad, que se incluya valores, principios. Porque, querido, búscame una iglesia en Chile que tenga cursos sistemáticos de 6 meses, 1 año, sobre ética bíblica, sobre moralidad bíblica, sobre valores cristianos. Muéstrame una iglesia que tenga cursos y que enseñe a los niños valores, ética, a los adolescentes, a los jóvenes. No encuentras. Entonces, nuestro problema es un problema de falta de formación. La gente que llega a las iglesias evangélicas hoy cree que ser cristiano es dejar la música de la salmista Paquita, la del barrio, dejar la música de Vicente Fernández y empezar a escuchar a Marcos Witt. Cree que ya, soy evangélico porque diezmo y porque ofrendo. Soy evangélico porque asisto a un templo. Soy evangélico porque leo la Biblia. Soy evangélico porque hablo de Cristo. Soy evangélico porque sirvo en la iglesia. Eso es lo que llega a pensar la gente. Yo quiero que la gente que llega a la iglesia llegue pensando, yo no puedo ser comunista y cristiano a la vez. Hay otros que le dirían que ese es justamente el camino a seguir. Sí, claro, porque ellos toman románticamente el tema, no como sistema de pensamiento. Y ahí es donde tenemos la gran diferencia. Cuando yo hablo de esto, hablo de sistemas de pensamiento. No hablo del romanticismo, ¿cierto? Del comunismo. No. Yo no puedo romantizar relaciones con nadie en el mundo. Si no, tengo que romantizarla con el homosexualismo también por compasión y comprensión. Yo no puedo romantizar mis relaciones. No puedo decidirlas emocionalmente. Eso es lo que el mundo está haciendo.
Lo que el mundo está haciendo es darle excesiva, extrema importancia a las emociones, al punto que un niño puede elegir su sexo por lo que siente. Bueno, la iglesia no puede hacer eso. Por lo tanto, ¿qué es la solución? Tenemos que tener escuelas de formación política. Los pastores que no saben de política tienen que admitir que no saben. Por favor, seamos honestos alguna vez. Si a mí me invitas a tu congregación a enseñar sobre manejo de dinero, economía, yo te digo, no, invita a amigos, invita a Andrés Panasiuk, invita a otros que son expertos en eso, no me invites a mí. Entonces, los pastores tienen que aprender que necesitan formación y que si ellos no están dispuestos a pasar 3, 4 horas diarias a ser formados, tienen que mandar a su gente a formarse. No es que hoy los jóvenes están chequeando lo que los pastores predican, por eso se salen de sus congregaciones, porque el pastor está diciendo algo y el muchacho tiene 1000 posiciones en las redes sociales y en la red de internet para primero comprobar hechos que el pastor está mencionando, si son verdades o no, y luego tiene otras fuentes de información. Así que tenemos que formar a jóvenes políticamente, cívicamente, éticamente. Ojalá empezar esto dentro de la iglesia. Luego tener escuelas específicas de formación profesional. Tercero, que los pastores se abran a que esto se enseñe en los templos y que los pastores comprendan que no debemos elegir candidatos, elegir un candidato evangélico a la presidencia cuando nunca ha ocupado ni un puesto político es lo más ridículo que existe. Y en términos de país, ¿cuál cree usted? Porque hemos hablado ya de los desafíos evangélicos y hemos hablado también de algunos de sus temas clave, que son los temas valóricos. Nosotros sabemos que, como evangélicos, que todo es valórico en el fondo, ¿no? Y esto de reducirlo a algunas causas no tiene mucho sentido. Pero dejando de lado estos temas que ya son bastante conocidos, aparte de estos temas, ¿qué otros desafíos ve usted que hay en la política chilena? Porque hoy día estamos en una situación muy, muy extraordinaria como país políticamente. Entonces, claro, están estos temas que son los temas que motivaron a muchos evangélicos hace 5 años a ir a muchas candidaturas tal cual como hoy día. Pero resulta que lo político es mucho más que estas causas. Entonces, ¿qué otras causas de ustedes que son muy importantes hoy día y que son desafiantes a nivel nacional, no solamente para los evangélicos? ¿Cuáles serían los puntos más complicados, cree usted, donde se necesita una política que destrabe, ¿no? Situaciones críticas en las que estamos? Bueno, todo tema es moral. Cuando la gente, ¿por qué rebajar los términos a asuntos morales? Todo tema es moral. Yo no estoy rebajando ni dividiendo los temas morales. Y un tema importantísimo es la pobreza. Es la situación económica de la gente. Y tenemos en nuestros países los extremos. Que Chile es mejor que la mayoría de los países. Pero tú tienes en la mayoría de los países pobres y ricos. Chile, Colombia, Argentina, tenemos una clase media grande. Es muy diferente. Pero el tema de la pobreza tiene que ser tratado, para nosotros es muy importante, pero no la pobreza tratada por el comunismo, no las soluciones entregadas por el comunismo, el socialismo, no, la solución es bíblica. Entonces, un tema importantísimo es que la política chilena, y en la mayoría de los países, está dividida entre los ricos y poderosos y los pobres y despreciados. Allí está la política. Entonces, está polarizado el asunto. Dime quién lucha por la clase media. Dime quién tiene aspectos importantes que se pongan de acuerdo a estas cosas. Entonces, yo tengo que ver que un país sin capital no funciona. Imposible, no puede funcionar. Necesitamos que exista. Entonces, lo que ha ocurrido es que la izquierda, que reúne a las filosofías de pensamiento basadas en el comunismo, en el marxismo, ¿cierto? Y que son nuevas caretas del izquierdismo, caretas de, qué sé yo, del progresismo, el marxismo cultural,
como este bloque, hay dos sistemas de pensamiento en el mundo, eso es todo. Y de ahí hay variedad, pero el origen son dos sistemas de pensamiento. Y aquí viene este sistema de pensamiento que dice que quiere y quiso ayudar a los pobres. Y nace contra el mensaje divino, el mensaje del Evangelio. Tenemos que entender eso. Nace porque los capitalistas, según ellos, cristianos, le ofrecían un cielo a la gente aunque sufran aquí. Si sufrimos aquí, reinaremos allá. Sufran aquí, vamos a reinar allá. Entonces, ¿qué hizo el marxismo? Dijo, no, están engañando, están metiendo opio, los están engatusando. Nosotros les ofrecemos un paraíso terrenal, no un paraíso celestial. Y ese paraíso terrenal lo vamos a conseguir de esta manera. El problema es que hasta ahora no han logrado conseguir su paraíso terrenal. Todavía lo siguen buscando. Su paraíso terrenal ahora, lo que queda de sus paraísos terrenales son Cuba, Corea del Norte y China, que se va capitalizando. Entonces, cuando este sistema no vio que no podía hablar más de ricos y pobres solamente, incluyó todos los grupos, según ellos, excluidos. Homosexuales, lesbianas, asexuales, bisexuales, transexuales, mujeres, feminismo, ambientalismo, animalismo, y entonces formó este grupo. En este sistema de pensamiento, este grupo tiene ese sistema de pensamiento. Incluyó los pobres en ese sistema de pensamiento, en la que era la lucha de clases, que hoy es lucha de la mujer contra el hombre, del hijo contra el padre, del civil con el policía. Establecieron una lucha integral. Y entonces aquí tiene a la derecha, que se puso radical y luego creó una mala derecha, queriendo meterse en este mundo para comprender un poco este mundo y para obtener votos de este mundo porque los estaban perdiendo. Y entonces tenemos una mala derecha, ¿cierto?, del presidente Piñera, que ofrece algo y no cumple, que dice ser católico y ni siquiera respeta sus principios católicos, que dice ser católico y no tiene la moral católica. Y empieza a comprometerse y no tiene pantalones para que este conglomerado sea que finalmente termine gobernando por él, porque es una mala derecha. Entonces, esta mezcla ha hecho que no tengamos soluciones, porque son posiciones radicalizadas que no encuentran, no pueden llegar a un acuerdo, no pueden sentarse de izquierda y derecha y decir, oye, hablemos de las pensiones, ¿cómo lo hacemos mejor? A ver, tú piensas esto, bajemos acá. No pueden hacerlo. Entonces, esa es la situación. Pero el Evangelio tiene respuesta a la pobreza, por supuesto, por supuesto. Ese es un punto fundamental, porque al fin y al cabo lo que tenemos es, bueno, finalmente, ¿no será que de alguna manera los evangélicos se enfocan en estos otros temas, pero el tema de la pobreza uno raramente lo encuentra tratado como usted lo trata, digamos? O sea, claro, de hecho, yo tampoco es que lo siga mucho como para saberlo, ¿no? Pero yo al menos no le había escuchado profundizar de esta manera en un tema como la pobreza. ¿No ve usted que de repente hay un desbalance entre los tópicos en los cuales se enfocan los evangélicos y otros tópicos que son muy importantes a nivel social, pero que quedan de lado? Porque, por ejemplo, hay una cosa que de hecho uno lo puede encontrar en gente de izquierda. ¿Cómo es posible que los evangélicos sean de derecha, por ejemplo, el capitalismo y en fin, todo lo demás, siendo que son pobres? Entonces, ¿por qué no apoyan a un sector que se supone que nació para beneficiarlos a ellos que son pobres?
Entonces, ese tipo de discusiones las encontramos con frecuencia. Porque el sector que dice beneficiar a los pobres es un sector mentiroso que nunca ha cumplido sus promesas en ningún país del mundo. Claro, muéstrame pero un país del mundo en que el ateísmo, el comunismo, el socialismo haya traído progreso a los pobres. Muéstrame un país. No, sí, en esa discusión de comparar el modelo podríamos estar horas sobre eso, pero pensando en el mundo evangélico, ¿por qué ocurre, cree usted, que estos temas no se tocan? ¿Por qué no se habla de pobreza tal como se habla de otros temas? Yo creo que ha habido un desbalance, y te lo admito de mi propia persona. Ha habido un desbalance, tenemos que admitirlo. Pero también el desbalance se da de esta manera. La pobreza no me la impone el gobierno. La legalización del matrimonio homosexual me lo impone. Pero la pobreza no. Querido, yo nací en la pobreza y he vivido un montón de gobiernos y los gobiernos nunca me sacaron de la pobreza ni me metieron en la pobreza. Los gobiernos no hacen a los pobres. Ahí está el mensaje del Evangelio, que es diferente. La pobreza la hace, primero, problemas de salud graves que impiden que una persona pueda desarrollarse, problemas mentales serios que impiden que una persona pueda desarrollarse, la falta de valores morales, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el ser infiel a sus esposas, a sus esposos, el maltratar a sus hijos, el no permitir la educación de sus hijos. La pobreza está aquí en los valores del individuo. Por eso el mensaje del Evangelio bien vivido saca a todo individuo de la pobreza si no tiene alguna enfermedad o algún problema mental. Entonces, sí tenemos una respuesta, pero aquí está la situación. Los gobiernos pueden crear 1000 leyes y seguir creciendo el Estado para darle salud gratis, educación gratis. ¿Qué está pasando en el mundo ahora con todo lo gratis que están recibiendo? Tenemos el mundo más flojo que ha existido. La gente no quiere trabajar. ¿Para qué trabajas si el gobierno te lo da? Eso es un problema valórico. Es el problema de la naturaleza pecaminosa de las personas. Entonces hoy la gente no quiere trabajar. Hoy tenemos paralizado un sector de Estados Unidos. Tenemos más de 10 millones de empleos disponibles y tenemos 8 millones de desempleados. ¿Y por qué? Porque tenemos un gobierno que quiere darle y darle a la gente. Y cuando tú le das y le das a la gente, crías una generación de flojos. ¿Por qué la gente saca sus retiros de dinero de cosas que podría tener para el futuro? Ya está bien, si lo sacó, ¿por qué no lo ahorró? ¿Por qué no sigue trabajando? Y si sacó, qué sé yo, 10 millones de pesos, los sacó, los guardó, los ahorró, los invirtió. ¿Por qué se lo come? ¿Por qué se compra un carro nuevo? ¿Por qué se come esa plata? Porque tiene mente de pobre. Porque sabe que el gobierno le va a dar. Y luego, como no hay productos, suben todos los precios. ¿Y a quién perjudican? ¿Al rico? No. ¿Al de clase media? No. Esa es la diferencia. Entonces, claro que ha habido un desbalance. Solo que el desbalance se da en forma lógica, porque allí sí deberían aplicar la fe. Allí sí los que dicen, tenga fe que el Señor va a proveer de todo, Él va a proveer para sus necesidades. Bueno, ahí sí debería aplicar. Pero cuando hay que votar por una persona que permite o no permite el aborto, no es asunto de fe. Tenga fe que no va a haber más abortos. No. Yo puedo tener fe en que el Señor me va a sacar de la pobreza si yo aplico los principios, ¿cierto? Y el país va a prosperar mientras más salgamos de la pobreza.
Pero en el otro asunto, es un asunto moral impuesto, que es diferente. Por eso tiene un desbalance. Pero sí estoy de acuerdo contigo que no se hablaba apropiadamente sobre el asunto de la pobreza. Pastor, estamos ya, me avisan por interno que estamos ya al límite. Yo primero le agradezco la apertura que ha tenido para estar con nosotros y expresar su idea como la ha hecho. Hay una pregunta que creo yo que ya es la última y responde básicamente al hecho de que estamos en un sitio cuyo público objetivo es pentecostal, ¿no? Entonces, usted habló harto de la iglesia a la que usted pertenecía antes, y bueno, como lo conversamos antes de empezar, ¿no? Esta es la iglesia evangélica pentecostal de la cual usted viene. ¿Cómo ve usted hoy día que, para cerrar un poco, para cerrar el círculo de esta conversación, porque partimos hablando de su entrada en política, ¿no? Y usted nace en una iglesia que se declara, yo diría, fervientemente apolítica. Sus autoridades, de hecho, hace una semana atrás, la máxima autoridad de esa iglesia enfatizó ese punto en unos largos, más o menos 15 minutos, porque quiere mantener esa línea todavía. Y sin embargo, usted que viene de ahí, finalmente lo encontramos en este momento de su vida participando fuertemente en política electoral. ¿Cómo ve esa situación usted, considerando que viene de ahí, y dónde está usted hoy día? Me encantaría que pensaran como yo, por supuesto. Yo creo que todos tenemos esos ideales. A ellos les encantaría que yo pensara como ellos, pero yo creo que cuando cualquier organización, llámese Iglesia Evangélica Pentecostal o llámese un partido político o una empresa, que impide que la gente sea educada, que impide que la gente tenga una formación teológica, obviamente va a mantener su sistema de pensamiento. Y hemos hablado de cómo se ha ido cambiando, y tal vez hay denominaciones que no han cambiado mucho, pero hay otras que sí han cambiado. Es decir, lo triste es por qué cambian. Yo recuerdo cuando había congregaciones en Chile que no permitían usar arete a las mujeres, cortarse el pelo, qué sé yo, y de pronto empezaron a ver a Jimmy Swaggart predicar, y que era pentecostal, y que los videos mostraban a todas las pentecostales bien peinadas, bien con aretes, y eso cambió la percepción de la idea pentecostal en algunas denominaciones en Sudamérica. Eso no debería haberlo cambiado, tendría que haber cambiado el estudio de la palabra de Dios más profundo. Entonces, contestando tu pregunta específicamente, me encantaría que se abrieran a estudiar más, me encantaría que los pastores no piensen que volver a las sendas antiguas significa volver a un sistema legalista. Me encantaría que estudien que las sendas antiguas tienen que ver con la justicia, tienen que ver con el juicio, tienen que ver con los valores, la ética, no con una forma de vestimenta. Entonces, me encantaría que estudien más. Ahora, ¿por qué yo? Bueno, mi mente fue inquisitiva. Y obviamente para llegar a una posición como esta, no hay nadie que bíblicamente me pueda decir que la participación en política es mala. Bíblicamente, con un buen fundamento, sin tomar los textos fuera de su contexto, para poder apoyar su posición sin entender lo que significa el texto. Porque ese es el problema, una mala interpretación bíblica. Este es el problema. Una mala interpretación, pese a la buena intención, siempre lleva a una mala aplicación. Entonces la gente toma un versículo y dice: hermanos, crean que no va a llegar la plaga a tu morada. El Salmo dice: caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, a ti no llegará mortandad, no se vacune, que a nosotros no nos va a llegar nada, y muere el pastor. ¿Ya por qué ocurrió eso? Bueno, está mencionando las escrituras, pero está mencionando escrituras que no enseñan eso. ¿Te imaginas que apliquemos todo lo que dicen los salmos? ¿Todo lo que dicen los proverbios?
que lo apliquemos en forma independiente sin pensar en todo el consejo de Dios? ¿Te imaginas que apliquemos que dice la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe? Y que luego vamos a Santiago y dice, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Y luego vamos a otro versículo que dice, la mujer se salvará engendrando hijos. Si yo tomo porciones separadas, voy a llegar a una interpretación equivocada. Entonces, las personas dicen tener apoyo escritural, pero no lo tienen. Porque como dice el dicho popular dentro de los teólogos, un texto fuera de su contexto es un pretexto, o como dice el dicho mío, todo texto, todo versículo es parte de la interpretación bíblica y de la revelación bíblica, pero ningún versículo es toda la revelación bíblica. Esto significa que ese versículo que yo estoy mencionando tengo que verlo dentro de todo el programa de Dios de Génesis y Apocalipsis y tengo que decir, no, el salmo que no llegará a mí su mortandad no significa que no me van a tocar enfermedades, que no me va a tocar plagas, no. ¿Por qué? Porque Dios nunca prometió eso. Dios nunca dijo, a mi pueblo nunca le llegará una enfermedad, no se enfermarán, serán prósperos, tendrán salud, no le llegarán las plagas, no le afectarán los terremotos. Nunca dijo eso. Y entonces yo tengo que entender aquello. O vamos a otro versículo. Cuando la gente dice, estoy hablando de por qué mantienen denominaciones una estructura, ¿cierto?, elemental que no ha cambiado. Vamos a otro versículo. Dice, cree tú solamente y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Es ese versículo para todo cristiano? ¿Es verdad para todo cristiano ese versículo? Todo hijo de cristiano va a ser cristiano, lo quiera o no. Es salvo, lo quiera o no. Cree tú solamente y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Es eso verdad? No, no es verdad. Pero la gente lo toma como si fuera verdad. Esa es una promesa para un carcelero. Porque no existe en la Biblia un pensamiento teológico bien ordenado que indique que todos los hijos de los cristianos de todas las épocas, de todas las generaciones serán salvos si creyeron sus padres. Entonces, el problema es que si no se profundiza la gente, los líderes, van a llegar a interpretaciones incorrectas. Cuando yo te hablo de que el cristiano debe participar en la política, entonces escribí un libro. Que el cristiano debe tener una ética diferente, escribí un libro. Que el cristiano debe participar de la vida cívica bíblicamente, escribí un libro. Tengo todo el consejo de Dios resumido para poder entregar aquella verdad. Y en esa verdad yo tengo cosas que son principios y tengo mandamientos. No todo en la Biblia es mandamiento, hay principios. Los mandamientos son fáciles de discernir, no adulterarás, no adulterarás. Pero participar en la vida política no hay mandamiento. Por lo tanto, tengo que desprender principios. Y los principios se desprenden de toda la revelación divina. Y tengo entonces que tener un buen análisis para poder hacer coincidir las cosas tal como Dios las reveló y no como yo quiero entenderlas. Cuando entonces yo comprendo aquello, entonces yo llego a estas conclusiones. Yo digo, el cristiano tiene que participar en política porque todo cristiano participa en política, porque política no solo es el arte de gobernar, sino también de cómo elegimos a quienes nos gobiernan. Por lo tanto, cuando un cristiano opina sobre política, participa en política. Cuando un cristiano no vota, participa en política. Cuando un cristiano critica a un candidato, participa en política. Cuando un cristiano apoya a un candidato, participa en política. Todo es política. Entonces yo tengo que tener apoyo bíblico para decir, bueno, ¿y usted por qué dice? Usted dijo que debía votar por Piñera y ahora no se arrepiente de haber dicho votar por Piñera. No, no me arrepiento. Yo hice lo correcto en el momento, porque cuando yo tengo un comunista ateo al otro lado y tengo aquí un católico que tiene algo de coincidencia con nosotros, yo tengo que elegir el menor de los males. Lo grande es que ahora, en esta elección, yo no tengo que elegir en el menor de los males. Haga el signo, hágalo, sí. La foto circuló. Ya, en esta elección
yo no tengo que elegir el menor de los males, porque por primera vez en la historia política que yo conozco, tenemos un candidato cuyos principios y valores católicos son similares a los valores evangélicos. Primero. Segundo, porque el hombre quiere tratar todos los temas, incluyendo el tema de la pobreza, pero no desde el punto de vista de regalar. Yo quiero extranjeros en mi país, pero no quiero invasión como están invadiendo Estados Unidos. Oye, porque cuando tú le das la mano, se toman el pie. Ahora están entrando violentamente. Ahora vienen atacando a los policías de México. Ahora apedrean a los policías para que los dejen pasar. O sea, ya no es una migración apropiada. Bueno, en Chile, ¿qué está pasando? ¿Estoy en contra de la migración en Chile? No. Que venga la gente legalmente. Y si tenemos que extender apoyo a políticos perseguidos de países comunistas como Venezuela o Cuba, abrimos las puertas ordenadamente. Ahora tú tienes un candidato que te dice esas cosas claramente. Ahora tienes un candidato que por primera vez en la elección pasada puede pararse y decir, si usted cree en el aborto, no vote por mí. Ahora tenemos un candidato que no ha cambiado sus posiciones. Yo creo que yo he cambiado más que él. Ha mantenido sus posiciones, que lo acusan de tonterías, como es típico de la izquierda. A mí, ¿de qué me acusan? No, que está viejo, que tiene el pelo blanco, que habla pavadas. Ese es el diálogo. No dicen está equivocado bíblicamente por esto y por esto. Entonces, ¿qué le dicen? No, aquel es nazi, no, que tonterías. Entonces, por primera vez tenemos un candidato que no es el menor de los males. Es el mejor de todos. Por sus principios, por su trayectoria, por su educación, tenemos un gran candidato. Y se llama José Antonio Kast. Por poco nos van a acusar de estar haciendo campaña, así que... Bueno, tu papel es periodístico. Sí. Tu papel es periodístico. Tu papel es hacerme las preguntas. Tu papel no es ser lo que son ahora en los canales y que muchas veces... ¿Por qué nunca un canal de televisión chilena me ha invitado a mí? ¿Por qué crees? Han hecho todo esfuerzo para que me inviten. ¿Por qué crees que no me invitan? Porque no son periodistas. Porque tienen una filosofía de pensamiento que quieren imponer. Tú no estás imponiendo tu filosofía, tú tienes tu manera de pensar. Tú me estás entrevistando a mí y yo te estoy dando a conocer mis puntos de vista. Y yo creo que yo puedo decir vote por este candidato de la misma manera que si viene un hermano venezolano y me dice, pastor, yo mire, llegué ilegalmente aquí y el candidato José Tranza, el abogado José Tranza, me dice que él puede arreglarme mis papeles. Y aquí este otro candidato Juan Bautista me dice que me puede arreglar los papeles. ¿A quién sigo? No sigas a Juan Tranza. Anda donde Juan Bautista. Yo puedo decirle nombre y apellido de alguien que le va a hacer bien mejor que los demás. ¿Por qué no puedo nombrar un político? A ver, ¿cuál es? ¿Por qué un pastor no puede? Mira, antiguamente ni siquiera hablaban de política. Cuando yo empecé me criticaron. Ahora muchos hablan de política. Antiguamente no decían, voten por tal candidato. Ahora sí aparecen diciendo algunos. Algunos solo aparecen diciendo, bueno, alguien puede decir, y me parece una buena posición, pero todavía yo creo que hay que ser mucho más claro. Yo soy mucho más claro. Nadie me puede decir bíblicamente que estoy haciendo algo incorrecto. No tienen manera de decirme. O sea, ¿qué impide que yo predique todo el consejo de Dios y oriente a la gente? Bueno, de la misma manera que le oriento de cómo tener su vida sexual, cómo educar a sus hijos, cómo creer en Dios, quién es Dios, qué es la omnisciencia, la omnipresencia, cómo se obtiene la salvación, tengo también el derecho y el deber de orientarles cómo elegir sus políticos para que el país, por lo menos, tenga una mejor opción que las otras que existen. Pastor David, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Agradecemos también a todos los que están escuchando esta entrevista y será para una próxima ocasión. Como Pensamiento Pentecostal, les saludamos y esperamos vernos pronto.
Un Chao, abrazo, chao. querido. Muchas gracias.